Si tienes sus Biblias, sáquenlas y ábranlas al primera epístola de Juan, primero de Juan, capítulo 2. Seguiremos ahí. 2. Vamos a orar y entrar aquí al texto que tenemos. Padre, yo te pido por este tiempo. Aquí comenzando, Señor, este año, arraiganos en ti, Señor, y en tu palabra. Danos hambre y sed de ti, Señor. Danos deseo y anhelo de tu presencia, Señor, y confirma tu presencia en nosotros por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, y por tu congregación, Señor. Gracias que podemos presentarnos ante ti y dependemos de tu fidelidad, Señor. Y te exaltemos nuevamente y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bueno. Poquito de contexto, ¿ok? El apóstol Juan hace esta carta, lo manda a las iglesias. El propósito que dice que las cosas que recibieron, que vieron, escucharon, tocaron, les comparte para que tengamos comunión, coinonía, compañerismo con ellos y todos con Dios y Jesucristo. Relación, comunión con Dios. Esto lo dice en 1:3, ¿no? Dice, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito. Y luego nos describe Dios, y Dios es luz, no hay tinieblas. Entonces, esta dinámica de que nosotros tenemos pecado, ¿qué hacemos? Lo confesemos para tener comunión con Dios. Y en esta comunión con Dios, Dios sigue lavándonos. Y la idea de que tú no tienes pecado, pues ¿quieres decir que Dios es mentiroso? Uno de dos. ¿Dios es mentiroso o tú eres mentiroso? ¿Qué crees? Dios no es mentiroso. Y nosotros admitimos que tenemos pecado, pero tenemos el recurso de confesión, el perdón de pecado, recuerda en Navegantes, ¿no? La seguridad de perdón del pecado, ¿no? Seguridad de perdón. Confesemos, justo y fiel de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice, y también escribo esto para que no pequen. Para que no pequen. Y si alguien peca, ¿cuándo? Más bien, que en vez de sí, tenemos que abogado, quien defiende nuestro caso, Jesucristo el justo, pago, propiciación por medio de Él. Y la verdad, y miramos después de que dice, y esto es evidente en nuestras vidas. Si conocemos a Jesús, si conocemos a Dios, y si realmente nosotros creemos, conocer, creer, seguir, es uno lo mismo, ¿no? Es evidente en que le hacemos caso. Dice, guardamos sus mandamientos. Estoy llegando a los versículos de que vamos a estar. Guardamos sus mandamientos. Porque uno que según ama a Dios, según cree en Dios, pero no le hace caso, realmente no cree en Dios. O sea, la Biblia es muy, muy claro en esto. Está algo, si quiere decir muy, muy, muy directo y seco, Él lo dice. Le conozco, entonces guardo sus mandamientos. En lo negativo se dice, yo conozco a Dios, conozco a Dios, tengo relación con Dios, pero no le guarda sus mandamientos, no es cierto. La evidencia, ¿no? De su vida revela la fe. Y pues Santiago también haría el mismo argumento, de que la fe viva se manifiesta, es evidente por cómo uno vive. Y luego miramos últimamente al 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ahora, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús nunca nos falla. Cuando todos los ejemplos, héroes terrenales nos falla, nos queda corto, el ejemplo de Jesús no. Por eso en Hebreos, después de capítulo 11, llegando a 12, dice, hey, ánimo, teniendo de alrededor nuestro tan gran nube de testigos, estos ejemplos por nosotros.
tenemos ánimo, pero corramos, pero ojos puestos en Jesús. Me encanta la fe de Abraham, pero no quiero caer en sus mismos errores. Me encanta el corazón, conforme al corazón de Dios de David, pero tampoco quiero caer en sus mismos errores. Ojos puestos en Jesús, donde nos falla otros ejemplos. Y en este contexto de obedecerle sus mandamientos, esto es interesante lo que dice en 7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Okay. No los voy a dar un mandamiento nuevo. 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ok. Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Yo defendería con todo el aire que podría tener que la Biblia no tiene contradicciones. Pero lees 7 y 8, dices, pues pastor, aquí Juan dice, no te doy mandamiento nuevo, sin embargo te doy mandamiento nuevo. Oye, que pues a lo mejor ya era grande, ya dicen que a lo mejor Juan ya estaba un anciano de edad en ese tiempo, a lo mejor le estaba revolviéndose poquito, ¿no? No, eso es hermoso. Es contexto para que, porque si aislamos esos versículos sin entender el contexto, ya estamos, la Biblia tiene contradicción, y si la Biblia tiene una contradicción, hay que negarle todo. No es confiable en nada, pero no tiene contradicción. Más bien hay forma de reconciliar cada cosa, ¿verdad? Y no saciamos cada discusión hoy en día, porque ya llevan hasta siglos discutiendo ciertas cosas, pero encontramos cómo reconciliarlo. Dijo anteriormente de que si conocemos a Dios, guardamos sus mandamientos. Entonces no nos va a dar un mandamiento nuevo, más bien nos va a mostrar cómo cumplirlo nuevamente. Va a ser un mandamiento antiguo, un mandamiento conocido, un mandamiento que hallamos en el Antiguo Testamento, pero que Jesús redefinió por nosotros. Uno por su ejemplo, sus palabras primero y otro por su ejemplo. Y para tener dice, es el mismo mandamiento desde antiguo, ¿no? Desde el principio, no es nada nuevo, más bien es una revelación, una aplicación nueva de este mandamiento. Porque las tinieblas van pasando y nosotros queremos andar en la luz, queremos andar en lo que es de Dios. Me quedé pensando, nosotros a lo mejor tenemos ciertos planes de este año. Yo sí tengo planes, ideas, pero no sabemos lo que es. Y más que nunca necesitamos mirar hacia la luz verdadera de Dios y dejar que esté en nosotros, alumbre nuestras vidas y dirija nuestros pasos. Y versículo 9 a 11 nos ayuda a entender cuál es este mandamiento. Luego regresamos a ellos. Dice 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, tenemos que... Y va a ser un poquito más claro en otros pasajes de esto, pero aquí estamos viendo cuál es el mandamiento de que está hablando.
amar. Recuerda cuando alguien acercó a Jesús, era un abogado, era uno que discutía la ley, un abogado que defiende casos de la ley, ¿no? Le llegan a Jesús y le dicen, y tú, buen maestro, le hicieron para a ver si caía en trampa, pero dice, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? A ver, hermanos, ¿qué respondió Jesús? ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Amarás al Señor con todo, corazón, alma, mente, fuerzas, ¿no? Amar a Dios con todo. ¿Y qué agregó Jesús? El segundo es semejante. ¿Qué? Amarás a tu prójimo, un poquito menor que a ti, como a ti mismo. Y luego Pablo desarrolla en sus cartas que toda la ley se cumpla en una palabra. ¿Cuál es? Amor. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Y pregunta, familia, ¿son mandamientos nuevos? ¿Eran mandamientos? No, esos son del Antiguo Testamento. Podemos hacer un resumen de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, entre esos dos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con relación con Dios. A ver, ahorita voy a sacar unos papeles para que apunten los 10 mandamientos de prueba. ¿No? A lo mejor ya me voy a revolver ahorita también. No, de que no tenemos otros dioses, no tenemos ídolos, no usamos su nombre en vano, que honramos un día por Él. Los primeros 4. Se trata de nuestra relación, amarás a Dios con todo. En sí, poniendo el primero en su orden, los demás van, que no hay otros dioses delante de Él. No que hay uno, que Él y luego otros dioses. De frente a Él, que no hay otro, único. Y si enfocamos en esto, pues entonces no tendremos imágenes, no usaremos su nombre en vano y tomaremos tiempo de honrarle. Día de reposo. Entonces honraremos nuestros padres, ¿no? Y ves lo que sigue de los padres, de no mentir, de no codiciar, de no robar, de no matar, ¿no? Y cómo desarrolla los otros. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues padres y hacia los otros, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, en estas 2 secciones de los mandamientos, todos los mandamientos, todas las leyes, ¿no? Se resumen en una palabra, amar. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, es el fruto singular del Espíritu, Gálatas 5, es, ¿cuál es? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Y luego al amor puedes gozo, paz, paciencia, longanimidad, y agrega todo eso. Y termina diciendo, contra tales no hay ley. Contra tales no hay ley. Porque en esto, entonces regresando a unos versículos, versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que Jesús prescribió por nosotros? Amar. Amar a Dios, amar al prójimo. Así sencillo, familia, iglesia, es todo, aman y ya, ¿no? Wow, si fuera tan fácil así, ¿no? Amar a Dios, como todo, así, muy bien. Amar al prójimo. Chido. ¿Es siempre fácil amar al prójimo? Ayer y muchos de esos temas hablamos de ello en el estudio de jóvenes y como nada más llegaban unos cuantitos, ya pues está bien repetirlos. Cuando Jesús desarrolló a nosotros el concepto de amar al prójimo, ¿cuál es la parábola que nos dio? La parábola del... Está bien contestar, a ver si no se equivoca. Trigo cizaña, pizza lasaña, del buen samaritano, exacto, del buen samaritano. Y eso es, ahora no se estudia de pero es una dinámica hermoso
porque un hombre judío se queda lastimado, robado, herido, y sus, para usar la palabra, sus paisas, sus compañeros de nación y líderes religiosos le pasan y le evitan. Pero uno que había entre ellos discriminación racial de raza entre los samaritanos y los judíos, pero el samaritano le ayudó, le vendó, le cuidó, le pagó. Dice, ¿cuál fue su prójimo? Todos, pues no, pues el samaritano. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Pues al que está ahí, ¿no? Aunque haya choque, aunque haya batalla. Uno de los pasajes que debemos de ver también aquí es en Juan 13. Y Juan 13 es, siempre digo, es un pasaje interesante, ¿no? A ver cuántos miles de veces digo esto al año. Pero Juan 13, 34, Jesús dijo, no es un mandamiento nuevo, pero lo definía como nuevo. Él dijo, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. Que améis que unos a otros, como yo os he amado. También os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres que amor los unos por los otros. Ahora familia, si estamos aquí analizándole, Jesús dijo, ok, esto es el mandamiento nuevo. Aman unos a otros. Pues ellos tenían esto. Amar al prójimo, amar a Dios, eso viene desde el Pentateuco, que Éxodo, Deuteronomio desarrollado un poquito más, muy bien. Pero como es nuevo, amarnos a otros como yo los he amado. Como yo los he amado, por el amor que Dios nos ha amado a nosotros, con este amor amamos a otros. Hay un libro que he leído muchas veces, uno de los pocos libros aparte de la Biblia que he leído más de una vez, por el pastor Warren Wiersbe, llamados a ser siervos de Dios, define el ministerio así, dice, define el ministerio o el ministro siendo un canal del amor alcanzando necesidad humana. Ser canales de amor de Dios, recibir y pasar el amor de Dios así a otros. Esto es ministerio. Así lo define ahí en este libro. Y Jesús dijo, razón porque Él dijo en otras partes también que amar unos a otros, y lo dice, ¿ok? Pero es razón porque elijo Juan 13, porque si no leeremos todo, pero es como comienza Juan 13. Juan 13 llegan y esa es la escena famosa. Jesús y sus discípulos sentados a la mesa. Esta noche termina Jesús arrestado bajo tribunal ilegal de unas formas, y en la mañana le llevan a tribunal para crucificar. Entonces es la última cena. Establezca comunión, es mucha enseñanza. Pero ¿qué hace Jesús a comenzar la cena? Lava los pies de los discípulos. Y esto tenemos que ver, porque cuando Él dice amar al prójimo, da el ejemplo del samaritano. Cuando dice amar como yo los he amado, Él acaba de lavar los pies de todos. Ahora, hace tiempo pues, estuvimos con los jóvenes hablando repasando el libro de Juan, y estudiándolo, y algo interesante, Jesús que los llamaba a amar. ¿Sabes que Jesús sabía cómo iba a terminar este día? Todos los eventos que iban a suceder durante la noche. Él sabía que cada persona en la mesa lo iba a abandonar esa misma noche. También sabía que uno de ellos lo iba a negar 3 veces, hasta jurando que no lo conoce, Pedro.
Y uno que seguía a distancia, Juan, pero todavía no iba a acercar mucho. Porque cuando agarraban a él, todos corrieron. Todos que juraban en días anteriores, yo hasta la muerte contigo, Jesús, yo hasta la muerte contigo, Jesús. Y terminan abandonándolo. Incluso en la mesa en este entonces está Judas Iscariote, el que tenía planes de entregarle Jesús a las autoridades a su muerte. Y Jesús bien lo sabía todo esto. Y Él llega y los lava los pies de todos ellos. Esto me impacta mucho. Porque a mí, en mi amor hay límite. El amor de Dios no. Dice, no es un mandamiento nuevo, pero es nuevo en la forma de que lo aplicamos, en el recurso que nosotros necesitamos para hacerlo. Ama a los que te aman, ¿no? Porque bajo la ley diente por diente, ¿no? Ojo por ojo. Pero bajo Jesús es ama de la forma que yo los he amado. Lavando los pies a los que lo traicionan, lavando los pies a los que lo niegan, lavando los pies a los que le abandonan. Ahora, familia, eso nos... Esto es bastante impresionante y debe de guiarnos. Dijo Jesús en el mismo Juan 13, en versículo 12, dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dices bien, porque soy su maestro, soy su señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies de los unos a otros. 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora en mi nuevo ministerio, cuando llegan aquí a la entrada, vamos a estar lavando. No. ¿Está hablando de esto? No. Es para que llegue a decir en 34, este es el mandamiento que les doy. Nuevo mandamiento porque... aman, deben de amar, esto viene desde antes, pero amar como yo los he amado. Dice, y hasta que puse el ejemplo por ustedes. ¡Wow! Aquí, por eso, Juan lo escribe ahí, ahora en la epístola de Juan, nos dice, si conoces a Dios, si estás en Jesús, andas como Él anduvo. No es un mandamiento nuevo, ese es el mismo mandamiento desde tiempo, más bien, es un nuevo en el sentido de cómo lo cumplimos. ¿Cómo lo cumplimos? Y está la luz verdadera de amar como Jesús amó. Y créeme, familia, nosotros no podemos amar como Dios nos ha amado si Dios no está en nosotros. Es imposible amar con el amor de Dios si no estás en Cristo. Si no estás siendo llenado de su amor, y Él ha demostrado su amor a nosotros, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor a nosotros ¿en qué? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la cosa, se ha demostrado su amor, pero muchos no han creído en Él para recibir el beneficio de su amor y hacerse que su amor esté en nosotros. Porque unos versículos antes, en Romanos 5, habla de justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, y pasa proceso y luego el Espíritu Santo derrama el amor de Dios a nuestros corazones y nos llena de su amor. Ahora produce el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Más el fruto del Espíritu, el fruto singular del Espíritu es amor. Y que es gozo, paz. Y pues es como abrir. No sé, me gustan mucho las mandarinas, ¿no? Ahorita ya es la temporada. Se abre, amor, abre, gozo, paz. Y todas las piezas que se forma una sola fruta. Y el fruto del Espíritu es amor. Y así lo podemos a lo mejor entender.
porque está en nosotros, en su luz, su amor, lo recibamos, está en nosotros, pero no para quedar ahí. Él lo ha dicho, para que aman de esta forma, van a conocer que son mis discípulos. Por eso, volviendo al versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Está en tinieblas. Lo puedes pintar, lo puedes disfrazar como quieras, pero la evidencia es esto, ¿no? Y como dije, mandarinas. Entonces, ahí está, la naranja, mandarina, ¿no? Digo, mira, es una mandarina. Es amarillo, es largo, le pelas y tiene fruto blanco por dentro, la mandarina. Crece en bonches en árboles, la mandarina. Tropicales, pequeñas, la mandarina. Decir, no, eso es una manzana. No, no, ese es el plátano. ¿Por qué? Pero no importa cuántas veces yo digo que es, no, pero es mandarina, es hasta que le pinto anaranjado. ¿Qué va a decir? Pues, es un plátano pintado. Todavía no cambia lo que es. Entonces aquí nos está diciendo, y si uno dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, ¿es realmente que está en luz? No, está en tinieblas. Estamos en tinieblas, que confesemos entonces y Dios nos perdona para que podamos estar en luz y recibir su luz y ser su luz. ¿Va? Estamos con Él en la luz. Luego Jesús dijo que somos sal y luz. Pablo nos testifica en Filipenses 2:15 que somos luminares puesto en un mundo perverso para alumbrar hacia Cristo. Pedro dice de que hemos llegado a su luz admirable para que testificamos las virtudes que nos ha llamado a esta luz. Y el que ama a su hermano, dice en versículo 10, el que ama a su hermano permanezca en luz, en él no hay tropiezo. Es bastante sencillo como lo ponga Juan. Okay, andamos como Jesús en su mandamiento que amamos. Si uno según conoce a Jesús pero no ama, las evidencias demuestran el fruto de la vida. No podemos juzgar a otra persona, no. Condenar, no. Ahí si queremos entrar al griego, ahí entra una discusión bien hermosa, porque unos dicen no juzgar. Juzgar sí podemos hacer, tomar juicio, ver evidencias y llegar a conclusión, juzgar sí. Pasar condenación, no. Sentencia no es para nosotros, no. Eso es Cristo solamente. Pero somos llamados de ver fruto, dice, por su fruto los conocerás. Entonces, somos llamados de ver fruto y ver lo que está pasando. Esa evidencia. Yo no veo lo que está en el corazón, pero la palabra lo revela. ¿No? Hebreos 4. Viva, eficaz, más cortante de una espada de doble filo, que penetra hasta coyuntura y hueso todo y discierne las intenciones del corazón. Yo no sé al exterior lo que está en el corazón, pero la palabra que Dios nos ha dado es decir, pero las pruebas que vemos aquí vemos el fruto o no, vemos lo que produce, no. Si es genuina la fe y la relación con Dios o no. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y siguiendo a 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Anda en tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En momentos anoche podía ver la luz, es una super luna llena, apagando, podía ver todo, ¿no? Pero en las noches cuando no hay luna y eso, pues está más oscuro. Y cuando hay tinieblas, no como anoche que podías ver, aunque con todas las luces apagadas por la luna se brillaba tanto, pero en otro tiempo cuando no, dices,
anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas la han cegado. Okay. Literalmente, si analizamos cómo funciona el ojo tiene que percibir luz, y la luz es lo que hace que nosotros vemos. Sin luz, los ojos están cegados, no funcionan. Hablé hace meses de uno que iba a una cueva, y entra a esa cueva tanto que no entra nada de luz. Entonces ellos apagan las luces, dicen, cierran los ojos, cuenta como, o espera un minuto, y mientras apagan la luz y se va toda la luz, y abre los ojos y no ves diferencia. Dicen que pongan tu mano frente a la cara, no, lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. Está cegado, no sabe dónde va. Dicen, y por favor, le hacen sentar muchas veces porque no quiere que la gente ande moviendo, porque no saben lo que los hace tropezar, porque están en tinieblas y están cegados. Esto es lo que pasa con uno que dice que está en Cristo, pero no anda de acuerdo. La vida produce otra cosa que no es fruto del Espíritu. Más bien se demuestra obras de la carne. Pero el fundamento se va a mostrar. El fundamento a los que están en Cristo es fundamento firme, porque reciben su palabra y las hacen. El fundamento firme que tenemos cuando estamos, como miramos jueves en el segundo de Timoteo, que Dios conoce a los suyos y estamos firmes en ello. Y a lo mejor cuando algo no nos parece a nosotros, pues todavía podemos confiar en Dios y usar la vista espiritual. Y esto alumbra, porque no solamente ves ahí, ves mucho más allá, ¿no? Es como los lentes rayos X, ¿no? Ves más allá de la pared, ¿no? Yo de niño quería los lentes de espía, nunca servían, ¿no? Los compraba, puedo ver más allá de este. Era mentira. No, yo era el tipo, ya lo vi en revista, lo tenía que llamar y solicitar y mandar pago y todo, ¿no? Y llegaba el paquete. Bueno, yo todavía hasta la fecha decepcionado, ¿no? Pero la cosa es, pero espiritualmente, ¿no? Vemos diferente, vemos las cosas diferente, porque ahora vemos con ojos espirituales, vemos en el Señor. Y cuando estamos con el Señor, se afina nuestra vista. Se afina nuestra vista estando con Jesús. Lo más que pasamos con Él, lo mejor que vamos a ver los asuntos en luz de eternidad, por asuntos espirituales y por lo que Él quiere hacer. Y obra en nosotros entonces el amor y el fruto que le honra y que le glorifique. Ahora, vamos a seguir un poquito más y entra una diferente sección, porque algunos creen que lo que sigue eran como unos dichos, un canto, pero vamos a tomar unos minutos a ver los siguientes versículos. Dice en versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado ha sido perdonado por su nombre. Y vamos a 12, 13 y 14, pero aquí en 12 podemos ver en un sentido el cariño del apóstol Juan, que ahora es muy creído por el tiempo que escribió la carta, que ya estaba grande de edad, ¿no? Y uno de los comentarios de Chuck Smith dijo, yo me figuro como yo hablo a mis nietos, hijitos, ¿no? O además, como dice, hijitos, no está hablando, aquí pues bajan los niños para una palabra para ellos. No está hablando a la iglesia, ¿no? Pero no, como va con edad, se va transformando tu definición de joven, ¿no? ¿No? Cuando era joven, ¿no? Mi idea de un joven era muy diferente. Ahora que soy joven más maduro, mi definición de joven todavía incluye en este año que cumplo otra década, pues mi definición de joven se va a transformar más, ¿no? Hablo y hay un hermano en la iglesia ahí, es jubilado
Y él siempre llegaba a las juntas de adultos jóvenes, pero para servir. Era una mujer ahí. Y le vi hace poco, dije, ustedes los jóvenes. Dije, ya pues ha pasado como 20 años desde que éramos jóvenes ahí en la junta de jóvenes, ¿no? Pero así nos ve y nos dice jóvenes, ¿no? Y por mucha gracia que tiene él en sus ojos. Pero es la cosa, y puedo entender como Juan, anciano de edad, diciendo, hijitos míos, ¿no? Hay de estos jóvenes, ¿no? Entonces no es como, pues yo no soy joven, no lo puedo aplicar. No. Dice aquí, dice, a vosotros hijitos, o más bien es algo fundamental, algo sencillo, que desde temprana edad debemos de entender, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Nosotros tenemos perdón de pecado en Cristo Jesús. Y eso es algo muy importante, no importa nuestra edad. Es algo fundamental, y luego le refiero a Hebreos de las cosas, de los rudimentos de la fe a que debemos de madurar, pero perdón de pecado es uno de ellos. Pero muchas veces olvidamos y caemos a las susurros del enemigo que, pecaste otra vez. Uy, ¿te crees que vas a abrir tu Biblia y leerlo hoy? Porque, híjole. O tú vas a seguir. Y las mentiras que llegan. Escucha esta verdad. Tus pecados han sido perdonados por su nombre. Tú y yo tenemos prometido el perdón. Eso es lo que Juan nos escribió en capítulo 1, versículo 9. Justo y fiel de perdonarnos y lavarnos de algunas maldades, toda maldad. Pum, punto, seco, ya está. Confiamos y andemos en ello. Porque muchos luchamos con el perdón. Ya recibiendo el perdón de Dios, entendemos que esas cosas no están en contra de nosotros y no nos carga. Podemos perdonar como hemos sido perdonados y desarrolla mucho en nuestra vida, pero recuerda, hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay perdón, ese es un beneficio de su amor. Si no estamos bajo su amor, en su amor no recibimos el beneficio de su amor. Su amor, Él ama a todos, pero no estamos en el beneficio de su amor. Dice aquí en versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis el que es desde el principio. Vamos a irlo caminando. A los padres, ¿no? Dice, a conocer a Dios. Está animándolos, recordándoles a quién conocemos. Dijo anteriormente, si uno conoce a Cristo, demuestra la vida. Dice, padres, demuestra el conocimiento de Cristo. Demuestra esto. Escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y quiero combinar esto también de lo que dice en 14, porque lo repite. Dice, os he escrito, en 14, segunda parte, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y entonces dice, han vencido al maligno. Ajá, tengo victoria en Cristo Jesús, soy fuerte. Y luego en 14 agrega, porque la palabra de Dios está en ti. ¿No? Recuerdo cuando Dios le dijo a Josué, capítulo 1, de que lo repite, no te he mandado que te esfuerzas y sé valiente. Ándale, todo varón, nos gusta esto. Pero ¿qué dice antes? Que la palabra esté en tu mente y medites en la palabra de día y de noche y le sigue, guarda los mandamientos y tendrás éxito. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. Que dijo en los versículos anteriores, medita en la palabra. Aquí Pedro, Juan, os he escrito a vosotros jóvenes, y habéis vencido, porque habéis vencido al maligno. Y luego agrega en 14,
porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Queremos la fuerza para vencer el enemigo. Muy bien, permanecemos en la palabra, porque ahí testifica de la victoria, ahí testifica a nosotros cómo seguir en Cristo. Y ve como que todo esto va conectado hasta, pues este grupo de los pequeños, los ancianos, los padres, los jóvenes. No, ve cómo está todo conectado y que la fe es para todos y el perdón, cuando estamos en la palabra, nos fortalece, nos da victoria sobre el enemigo, ¿no? El que permanece, el que vence, todo lo que Dios ha dado, nos revelará su palabra, nos dará su palabra y testifica de la victoria. El primero de Juan nos va a testificar más de ello en otros capítulos. Y entiende, nuestra victoria no está aislado de Jesús, está en Jesús. ¿Dónde nos revela Jesús? La palabra. El versículo que pongo en muchas de las cosas es Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra alimenta y aumenta nuestra fe, y nuestra fe nos guía a Dios y así va la cosa. La palabra revela a Cristo, porque es inspirado por el Espíritu. El trabajo del Espíritu es revelar, testificar del Padre y del Hijo. Dice, volviendo a 13, para no brincar frases, dice, escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre. Y es sencillo nuevamente. Dice, tus pecados están perdonados. Algo sencillo es en la fe, tenemos perdón, pero también conocemos a Dios. Tenemos relación con Él. Nos han conocido del Padre, acerca del Padre, al Padre. Con Él, directo, relación directa con Dios. No tenemos que ir a través de una persona, a través de un santo, a través de un velo, vamos directamente con Dios. Eso es lo que nos testifica la bendición, que conocemos al Padre. Se ha escrito 14, vosotros padres, porque habéis conocido el que es desde el principio. Y no es cualquiera a quien conocemos, es Dios, el principio, desde el principio, o sea, desde antes. En el principio Dios existía. Habla de su naturaleza es eterno, es un ser eterno, más allá de lo que nosotros entendemos de tiempo. Y es hacia Él que podemos acercar por la fe, por la obra de Jesús. En Él tenemos victoria, en Él conocemos, en Él tenemos perdón. Por eso es tan grande el valor de la fe que nosotros tenemos por lo que nos testifica la palabra en Jesús, ¿no? Por eso queremos andar en su luz y no en tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, andaremos como Jesús anduvo, amaremos como Jesús amó. No es para desanimarnos en ninguno, sino darnos en qué seguir. Si vemos esta lista y digamos, híjole, caemos corto, solamente en lo que falta de conocer más de Jesús. Y al conocerle, produce en nosotros el fruto que es para su gloria. Y hay que dejarlo, hay que conocerle, hay que acercarnos a Él por fe y por gracia, porque nos permita, no porque merecemos nada. Y gracias a Él podemos hoy testificar de la salvación que hay en Él, de la esperanza que hay en Él, del gozo que hay en Él. Cuando el mundo entra en pánico por movimientos políticos internacionales, nosotros tenemos fundamento firme en Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar para terminar.
Señor, escudriña nuestros corazones nuevamente y otra vez. Ayúdanos a autoevaluarnos honestamente. Llénanos del Espíritu y revélanos lo que necesitamos saber, lo que necesitamos, cómo debemos responder, mi Dios, hacia tu palabra, hacia ti, Señor. Te doy gracias nuevamente por todo lo que has hecho. Pido por este tiempo, pido por tu palabra, pido por las alabanzas incluso, Señor. Ayúdanos a ser buen testigos tuyos, estando aquí, en donde quiera que estemos, Señor. Siga preparándonos, siga equipándonos y enviándonos como tu iglesia. Ponemos los planes en tus manos, mi Dios. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Si gustan ponerse de pie, vamos a cerrar en una canción.